Yo soy Ahmed. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 13 horas aquí en la Ciudad de México. Hoy es 17 de diciembre y bueno, del 2020, que ya nos urge que se termine porque tenemos la idea de que todo va a cambiar, aunque yo creo que el cambio está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer para que verdaderamente exista un cambio? Hay que ponernos a trabajar en ello. El cambio no va a venir de afuera, ni tiene que ver con el calendario, ni tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros mismos. Y yo creo que de todos modos estamos muy esperanzados a que algo suceda y que este año pues ya termine, como que no nos gustó. Muy buenas tardes, mi nombre es Maribel Inacua, soy capacitadora de fitness grupal y te doy la más cordial bienvenida a este podcast desde la página de AMED. Sí, por favor, me puedes comentar desde dónde nos estás mirando, desde dónde nos estás escuchando y recuerda que puedes escuchar este podcast posteriormente en tu plataforma favorita como iVoox, como Spotify. Y puedes ver también desde la página principal, la página oficial de AMED, www.amedweb.com. Desde ahí puedes ver todos los cursos que hay gratis, hay webinars gratuitos, hay también los podcasts disponibles y obviamente también puedes ver toda la oferta educativa que tenemos acerca de nutrición, entrenamiento, marketing y emprendimiento deportivo y digital. Sobre todo el ingeniero Alarcón está últimamente muy enfocado en el marketing digital porque todo está cambiando y necesitamos ponernos al día en el marketing digital para poder vendernos mejor y llegar a más personas. Me da mucho gusto ver que ya se están conectando. Bienvenidos, ¿cómo les está yendo en este diciembre? Que nos está tratando muy bien, no hay tanto frío, ¿verdad? Muy bien, entonces te recuerdo, estamos en AMED, entrenamiento, nutrición, marketing y emprendimiento deportivo y desarrollo personal. Te reitero la bienvenida, mi nombre es Maribel Inacua y estamos hablando de fitness grupal. El tema de hoy, ¿qué es la unidad o sesión de entrenamiento y cómo la puedo diseñar? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cómo la estructuro? ¿Qué elementos debo elegir para cada una de esas etapas? Lo vamos a ver de manera general porque el formato general tiene 3 etapas. ¿Hay algún formato específico también? Sí, hay algún formato específico, pero ese no lo veríamos, no lo vamos a tocar hoy porque sería como demasiado extenso. Hoy solamente quiero que veamos de manera general las 3 etapas que tenemos y primero que nada, como te mencionaba, la unidad o sesión de entrenamiento es la parte o la unidad más pequeña de una programación o periodización del entrenamiento. ¿Por qué se le llama periodización? Porque establecemos segmentos de tiempo en donde vamos a estipular una meta a la cual vamos a llegar en determinado periodo. Y bueno, dentro de esos periodos tenemos microciclos, mesociclos y macrociclos.
¿Cuál es el más pequeño de ellos? El microciclo, que consta de 3 a 7 sesiones. Ahí empieza a saltar la palabra sesión. ¿Qué es la sesión? Pues esa unidad pequeña que, como vimos en la sesión anterior, ahora sí que como vimos en la sesión anterior, la sesión es la reunión para una presentación del entrenamiento del día. Generalmente, ¿cuánto dura? Dura unos 55, 60 minutos, a veces más, a veces menos. Recuerden que los tiempos, las intensidades, la combinación de los ejercicios, la manera de llevar a cabo cierta técnica o modalidad, pues depende de muchos factores. Aquí nada es absoluto, nada es determinante, y tú como buen entrenador o como buen instructor debes determinar cuáles son los elementos que vas a planear o a llevar a cabo ese día, dependiendo de muchos otros factores, ¿de acuerdo? Y bien, entonces, la unidad o sesión de entrenamiento es la unidad básica dentro de un programa de activación o de entrenamiento, ¿sí? ¿Cuánto dura? Aproximadamente 55, 60 minutos, y de forma general tiene 3 etapas. Es como la más común que utilicemos, la de 3 etapas, ¿de acuerdo? Bien, muchísimas gracias, que veo que están conectados. Por favor, ya sabes, necesito tus corazones, que me comentes de dónde estás mirándonos y compártelo en tu muro para que después no nos pierdas y lo puedas volver a escuchar mientras estás haciendo otras actividades. Puedes escuchar toda esta información. Y bien, te repito, el entrenamiento es el proceso sistemático que desarrolla de manera programada, continua y progresiva las capacidades físicas, condicionales y coordinativas a través de cargas o estímulos adecuados para cada etapa de dicho proceso. O sea, vamos a ir progresando, evolucionando o adquiriendo adaptaciones o mejoras en cada etapa de ese proceso. Tú recuerdas cuando empezabas a hacer ejercicio, no tenías la misma capacidad física, condicional, coordinativa que tienes ahora, ¿verdad? Ha mejorado mucho incluso tu desempeño cotidiano, porque ya tuviste una adaptación o un beneficio o un efecto de ese entrenamiento. Bien, las etapas de este proceso están apoyadas en la coordinación sistemática y la planificación programada. O sea, voy a programar en el tiempo cada uno de los estímulos. Los estímulos son las cargas de trabajo, que vamos a ver más adelante, cuáles son específicamente, y están tomadas en cuenta a corto y a largo plazo. Deben llevar un control, una evaluación de inicio del individuo, y debe llevar un control y un registro de los progresos que hemos estado llevando para saber si al final conseguiste llegar a la meta que pusiste como un principio, una vez que hiciste la evaluación y la entrevista con la persona que se acercó con toda la confianza y que creyó en ti, ¿verdad? Bien, ahora, dicha programación contiene objetivos y, como te dije, también una evaluación al inicio y un registro de cada meta alcanzada. Es muy importante que no te esperes hasta el final para registrar cada meta, porque en el sentido psicológico creas adherencia con tus alumnos y les vas anotando si van bajando de talla, si ya tienen más resistencia para en un minuto hacer mayor cantidad de abdominales, o están mejorando la ejecución de las mismas o de algún otro ejercicio como lagartijas, que van yendo en progresión y cada vez hacen lagartijas más intensas. También tienes que ir evaluando, porque eso es muy importante para su motivación, y eso a ti te va a generar adherencia y que tengas un grupo seguro y constante, sobre todo en estos días en que todo el mundo anda festejando y no hay mucha adherencia de nuestros alumnos, ¿verdad? Bien, entonces este entrenamiento es un sistema o un complejo pedagógico que tiene aspectos muy variados y de forma específica y que deben apegarse a cada circunstancia. ¿Se acuerdan lo que vimos de la didáctica? Depende de la circunstancia, depende del contexto, depende del individuo y también depende incluso del instructor. ¿Cuáles son los recursos que tiene para poder planificar un entrenamiento? Bien, mientras continuamos acá, vamos a mandarle saludos a Erika Merchan, a Diana, que no puedo decir su seudónimo en Facebook, me cuesta mucho trabajo, pero Diana. Para Bebuki, que es Ruth Soto, Lupita Contreras, saludos. Tei Segura hasta Texcoco, Yaneli Gloria, que también es del Estado de México. Ruth Soto es desde Veracruz, muchas gracias Ruth Soto. Y Lupita Contreras y Tei Segura, saludos.
Si tienen algo que comentar, algo que quieran agregar para enriquecer esta información, adelante, adelante. Yo sé que tengo en este momento a personas que tienen mucha experiencia dando clases y pueden hacer algún comentario enriquecedor. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos. ¿Qué es periodización del entrenamiento? En el ámbito deportivo, la periodización se define como el aspecto de la programación dedicado a secuenciar y temporalizar las actividades que constituyen el ciclo de entrenamiento. Recuerden que les dije, hay micros, hay meso y hay macrociclos en función de su extensión en el tiempo. Y en periodos particulares de tiempo con objetivos y contenidos bien determinados. La periodización del entrenamiento es la forma de estructurar el entrenamiento deportivo en un tiempo determinado a través de periodos lógicos donde se comprenden las regulaciones del desarrollo de las capacidades del deportista en la búsqueda de mejorar su forma deportiva. Bueno, nosotros sabemos que dentro del fitness grupal no hay un afán competitivo ni de lograr un alto rendimiento, es simplemente lograr adaptaciones, mejoras tanto físicas como fisiológicas, sociales, incluso psicológicas. Estamos dando un mantenimiento y muchas veces es una actividad de tipo recreativo, pero aunque sea de tipo recreativo, estamos dando beneficios de tipo físico y fisiológico también. Bien, ahora, los componentes de esta dosis que se pueden variar para aumentar las intensidades en ciertas etapas de cada ciclo son la frecuencia, son el volumen, la intensidad y la densidad. Que bueno, la frecuencia es la periodicidad con que te presentas a entrenar o el número de días por semana para que lo entendamos más fácil. El volumen es toda la carga que sea cuantificable, como los kilos levantados, las repeticiones sostenidas, la distancia recorrida en metros o en kilómetros, los minutos que te mantuviste haciendo cierto esfuerzo, todo lo que sea cuantificable, eso se refiere al volumen. Y la intensidad es el grado de estrés fisiológico que tú percibas cuando estás haciendo dicho ejercicio en cierto volumen, porque puedo hacer tal vez 10 abdominales, que ese es el volumen, la cantidad de abdominales. ¿Cuántas estoy haciendo? 10. Pero puedo hacerlas con un mínimo esfuerzo, sin controlar mis segmentos corporales, y entonces le estoy bajando la intensidad. Pero esas mismas 10 abdominales las hago con todo el control y manteniendo la contracción, la postura, y van a resultar mucho más intensas. O tal vez le puedo modificar la postura en la que me encuentro, los puntos de sustentación. Hay muchos factores que me pueden aumentar esa intensidad y los podría yo aplicar en esas mismas 10 abdominales y a una persona ponerle algunas modificaciones para que sea menos intensa y a otra modificaciones para que le resulte más intensa y la cantidad de abdominales fue la misma. Entonces la intensidad es el grado de estrés fisiológico, ese esfuerzo que tú percibes cuando estás realizando un ejercicio, perdón. Y bueno, la densidad se refiere el tiempo de descanso contra el tiempo del estímulo. Por ejemplo, si tú en una semana haces 3 sesiones de clases de fitness, tienes de los 7 días, 3 días de entrenamiento y 4 días de descanso. No fue muy densa tu semana, pero si por el contrario la siguiente semana te presentas de lunes a domingo, ya fue muy densa porque no hubo descanso, o tal vez solamente descansas el domingo. Hubo un día tras otro la sesión de entrenamiento, no hubo descanso y fue más densa. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede aplicar no solamente en un microciclo de entrenamiento, también dentro de, por ejemplo, las Tabatas. Las Tabatas me están dando como estímulo 20 segundos y como descanso 10 segundos. Son muy densas porque solamente tengo 10 segundos para descansar. De hecho, el HIIT, todos los entrenamientos interválicos se caracterizan por eso, por la densidad. Tienen muy poco tiempo de recuperación, son más densas, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a empezar a ver por qué estructuramos así una sesión de entrenamiento, porque nos estamos basando en la dinámica del principio de entrenamiento, de la dinámica ondulatoria de las cargas, en donde me establece que debe haber un aumento, una estabilización y una descarga. O sea, voy a aumentar la intensidad,
me voy a estabilizar o a mantener y posteriormente voy a ir bajando paulatinamente. Y eso es lo que hacemos en los ciclos de entrenamiento y también lo vamos a hacer en la unidad o en la sesión. Vamos a ir aumentando, nos vamos a mantener y luego vamos a ir bajando poco a poco la intensidad. Ya empiezas a identificar, ¿no? Ya empezaste a identificar cómo está estructurada tu clase. Vas aumentando, te mantienes y luego vas bajando la intensidad, ¿verdad? Ya lo estás identificando. Ya lo recordaste y así lo estás haciendo, ¿verdad que sí? O lo practicas y así te lo pone tu instructor o tu instructora, quiero creer, ¿verdad? Bien, coméntenme si es así o si nos equivocamos. Las cargas de trabajo, sí. Edith Estrada Cortés, saludos desde Playa del Carmen. Te mando un gran abrazo, Edith. Esas son las cargas de trabajo, exactamente. Las variables del esfuerzo, las cargas de trabajo, son el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad. Si yo aplico de cierta forma, si le resto o le sumo alguno de estos factores, voy a tener mayor o menor carga de trabajo y voy a aumentar o lo voy a determinar para cierta etapa de mi sesión. En este caso, para la etapa principal, ¿se acuerdan del aumento? En la estabilización, voy a tratar de alternar estas cargas de trabajo o estos estímulos o estas variables del esfuerzo para tratar de mantenerme, ni disparar la intensidad, pero tampoco dejar que caiga. Exactamente. Lupita Mercedes desde Cozumel nos manda saludos. Muchas gracias, Lupita Mercedes, un abrazo. Muy bien, ahora, recordando, entonces en una sesión o en cualquier ciclo de entrenamiento vamos a tener aumento, estabilización y descarga. Y recuerden que programar es idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. La programación del entrenamiento es el establecimiento y determinación de los elementos que se proponen, los elementos y factores que se proponen a llevar a cabo en cierto lapso, en una semana, en un mes, en un bimestre, en un semestre, en un año. Todo depende de qué, del objetivo del individuo, de las características del individuo, del entrenador, de para qué está entrenando, en fin. Hay muchos factores que van a determinar cómo voy a establecer esa programación. Y el programar implica establecer y determinar las acciones y elementos de la planificación, que son los objetivos, las actividades, los controles o registros de esos avances que se presentan en la persona que estoy entrenando, estableciendo un orden y distribución en el tiempo, secuenciación y todo ello derivado de un criterio basado en un conocimiento previo de las ciencias del ejercicio. Entonces es muy importante, como vimos, tenemos que estudiar mucho para entenderlo y no está mal que sigamos estudiando. Nunca terminamos de aprender. Siempre hay algo más. Bien, entonces el ciclo de entrenamiento es un periodo de tiempo que establece objetivos generales y se subdivide en ciclos de objetivos específicos. Y como ya te había mencionado, estos ciclos de objetivos específicos son el microciclo, que tiene de 3 a 7 semanas, en donde están conformándolo las sesiones del entrenamiento o las clases o la unidad, como le quieras llamar. Los medianos o mesociclos pueden durar un mes, incluso hay algunos que duran 2 meses, depende del objetivo del entrenador, del individuo, de la competencia que tengas adelante. En fin, son muchos los factores que intervienen para que puedas cambiar o modificar la duración de cada uno de ellos. Y los grandes o macrociclos pueden durar varios meses. A partir de 4 meses ya se considera que es un macrociclo, pero incluso puede durar hasta años, dependiendo también del objetivo y del atleta que estemos entrenando, hacia dónde lo queremos llevar. Bien, entonces, ya entendimos por qué se le llama unidad, porque es la parte más pequeña de esta programación del entrenamiento. Forma parte del microciclo. ¿Cuántas sesiones puedo tener en microciclo? Pues ya dijimos, pueden ser de 3 a 7 y eso también va a determinar la densidad, como te mencionaba. Y bueno, ya para que tú diseñes la sesión, tienes que determinar varios factores. Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que estás buscando principalmente? Recuerden que tenemos varios beneficios. Nosotros como seres biopsicosociales, pues vamos a hacer ejercicio buscando algunos de estos beneficios que pueden ser biológicos, como los físicos o fisiológicos. Los físicos, bueno, que puedas aumentar tus capacidades físicas. Los fisiológicos,
que mejore tu función fisiológica como una mayor capacidad cardiorrespiratoria. Eso es un beneficio fisiológico. En el ámbito social, pues hay mayor interacción, estás conociendo a personas que tienen gustos afines, te relacionas mejor. Y en el ámbito psicológico, pues liberas el estrés, aumentas tu autoestima porque estás viendo esos cambios, no solamente físicos, sino el hecho de que seas más autónomo en tu vida cotidiana, obviamente va a aumentar tu autoestima. Bien, entonces voy a establecer cuáles son los objetivos. Si es recreativo solamente, bueno, vamos a bailar, vamos a hacer salsa. Y aunque no aumentemos demasiado la frecuencia cardíaca, que no esté yo buscando un objetivo de tipo fisiológico, no quiero tanto desarrollar la resistencia, pero quiero que aprendan a convivir en pareja. Puede ser, ese es un objetivo y es válido. Ahora, recuerden que también para diseñar una sesión debo saber de qué medios cuento. En la sesión pasada vimos que los medios pueden ser intelectuales, pueden ser técnicos, pueden ser materiales y pueden ser tecnológicos. Y si quieren, échense un clavadito en la sesión anterior para que vean de manera específica cada uno de ellos. Tengo que saber también qué método voy a utilizar, si voy a utilizar un método continuo o un método fraccionado. O sea, continuo que sea de tipo oxidativo o un fraccionado que haga una clase en un formato interválico, que es de tipo anaeróbico, glucolítico, y generalmente nosotros hacemos de tipo oxidativo. Es raro que hagamos algún esfuerzo en donde entremos al umbral anaeróbico. La mayoría de las veces estamos con un objetivo oxidativo, o sea, de tipo aeróbico. ¿Cuáles son esas clases? En donde tú sientes cierto esfuerzo, pero puedes sostenerlo durante varios minutos sin que llegues a la fatiga y que esa fatiga te obligue a tomar un descanso total o que bajes la intensidad a un movimiento muy, muy ligero como estar marchando en tu lugar. Eso ya sería un tipo de trabajo glucolítico, donde estás entrando en una deuda de oxígeno, que sientes que ya no puedes sostener el esfuerzo. La mayoría de las clases que hacemos nosotros son sostenibles en el tiempo y son de intensidad media alta y las podemos mantener constantes. Sí, son de tipo aeróbico y como les llamamos también oxidativo. Muy bien, también tenemos que buscar en el diseño de la sesión las variables del esfuerzo o las cargas de trabajo, como decía Edith, que es el volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia. O sea, la densidad y la frecuencia están muy relacionadas. De hecho, todas están muy relacionadas. Y también tengo que buscar en qué predominio metabólico voy a trabajar, que les repito, generalmente es en el oxidativo. Entonces son 4 factores que debo tomar en cuenta. ¿De qué medios cuento? ¿Con qué medios cuento para diseñar la sesión? ¿Cuál es el método que voy a utilizar en función del objetivo que estoy persiguiendo? Las variables del esfuerzo que voy a implementar para lograr que se lleve a cabo ese método y en qué predominio metabólico nos vamos a mantener, sobre todo en la parte principal de la clase, si va a ser oxidativo o vamos a llegar a glucolítico, pero les repito, generalmente es oxidativo. Muy bien, ahora, hoy veremos cuáles son las etapas de esa sesión y algunas características generales como el nombre de la etapa, la duración, la intensidad en cuanto al porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima que estás presentando y los beats por minuto recomendados o la velocidad de la música recomendada para cada una de esas etapas. Les recuerdo, son 3, ¿sí? Aumento, estabilización y descarga. Son 3 etapas generales. Y bueno, antes de llegar a la primera etapa, que ya sabes cuál es, que es el calentamiento, ¿qué pasa? Tenemos que hacer un recibimiento, una presentación de la clase en donde damos la bienvenida, un saludo cordial, checamos si hay algunos alumnos que sean nuevos y tratamos de identificarlos, sobre todo hacer aclaraciones médicas, indagar sobre si tiene alguna lesión, si tiene alguna patología y si tiene cierta experiencia y animarlo para que no se sienta cohibido. También aclararle que hay multinivel y que se puede acoplar a nivel que le sienta mejor o con el que se sienta más cómodo o cómoda. Tenemos que anunciar, como te digo, ese nivel y tipo de clase y darles
hacerles la observación de que en cada ejercicio o en cada coreografía yo les voy a dar esas opciones para minimizar esfuerzo y complejidad, o bien para aumentar esfuerzo y complejidad, para que cada quien elija cuál es su mejor nivel. Vamos a hacer hincapié en la postura inicial, abdomen y glúteos contraídos, vista al frente, hombros bajos y hacia atrás, rodillas y codos relajados. Y de todos modos, durante la clase tú tienes que estar recordando, porque de repente, por estar tratando de seguir tus ejercicios, pueden perder la noción de cómo deben mantener ese control postural, y obviamente con las indicaciones verbales y visuales debes estarlo corrigiendo. La punta de los pies y las rodillas ligeramente hacia afuera, las rodillas ligeramente flexionadas. Bien, entonces, dentro de esta planeación ya vimos con qué medios contamos, determinamos cuál va a ser el volumen que voy a utilizar, cuál va a ser la intensidad, cuál va a ser la duración del estímulo, y vamos a planear la sesión empezando por el calentamiento. El calentamiento puede dividirse en dos, el general y el específico. El calentamiento general es una serie de movimientos rítmicos de bajo impacto y de baja intensidad que me preparan para poder hacer un esfuerzo mayor. Eso es un calentamiento general. Pero un calentamiento específico son movimientos de tipo técnico muy parecidos a la etapa principal, en donde sobre todo voy a tratar de adiestrar a mi grupo acerca de la técnica que vamos a utilizar sin que todavía sean tan intensos. Es sobre todo un adiestramiento de tipo técnico, y también está acercando la intensidad. Después de estar en el calentamiento general, nos estamos acercando en intensidad a la etapa principal, y me sirve como una transición para ir aumentando un poco más de intensidad, pero además irnos familiarizando con los movimientos que vamos a hacer en dicha etapa, en la etapa principal. Ahora, por ahí hemos escuchado que le llaman adecuación morfofuncional, pero la diferencia entre calentamiento y adecuación morfofuncional es que la adecuación morfofuncional es un cúmulo de ejercicios de media a media alta intensidad. Es de mayor intensidad porque está destinada para atletas de alto rendimiento o para individuos con una gran adaptación a la práctica de su actividad. Y también puede ser general, con movimientos globales, dinámicos, con movilización articular y muscular en intensidad media alta, y específico con movimientos localizados y relacionados con el deporte o la actividad de esta persona que está realizando su adecuación morfofuncional. Tal vez has visto que previo a un partido de soccer están los jugadores, cuando les avisan que ya van a entrar a la cancha, haciendo estos movimientos que no son moderados, no son ligeros, ya son de alta intensidad. Están haciendo una adecuación morfofuncional más apegada a la intensidad que van a requerir en el partido, y con movimientos muy característicos o muy cercanos al gesto técnico que van a utilizar en el partido. Esa es una adecuación morfofuncional. Lo que nosotros hacemos es muy general y es de menor intensidad. Tal vez lo que se pueda acercar como adecuación morfofuncional es cuando hacemos el calentamiento específico, porque ahí ya se parecen más los movimientos a nuestra actividad y aumentamos la intensidad, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a la etapa principal. La etapa principal es la más representativa de cada actividad, es donde vas a poder ver los movimientos tradicionales o los movimientos clásicos de esa actividad que estamos realizando. Y ahí es donde vamos a desarrollar los objetivos programados en la planeación de mi sesión. Recuerden que siempre debes planear tu sesión. Debes saber qué movimientos vas a hacer en el calentamiento, qué movimientos, en el calentamiento también se le llama etapa inicial, en la etapa principal o medular, y no solamente la coreografía, no solamente debes aprenderte la coreografía, debes dosificar la carga, los esfuerzos, para que verdaderamente puedas ir aumentando, mantenerte sin disparar la intensidad o sin que caiga, y luego ir bajando poco a poco. Es muy importante. No solamente te fijes en qué pasito me queda mejor o en qué movimiento es el que se ve más lindo y es el que va a causar mayor expectación. También tenemos que fijarnos en cuál es el objetivo de esos movimientos, en qué intensidad estoy trabajando o qué tan complejo le puede resultar a mi grupo
qué tanta práctica tienen conmigo, qué tanta experiencia o si me voy a enfrentar a un grupo nuevo. Y bueno, las demás variables dependerán del modelo de sesión, las variables que yo elija para esta etapa principal y serán elegidos por el instructor o el profesional a cargo, con una adecuada conducción y anticipación verbal y visual, y debe revisarse la técnica y estar muy pendientes de los signos de fatiga que pudieran poner en riesgo al alumno. Bien, antes de continuar, vamos a ver si tengo aquí. Gaby Fragoso desde Guanajuato, un abrazo. Flor, saludos, Flor. Ishbelia, que me encanta su nombre, me encanta pronunciarlo. Gracias a ti por mirarnos, Ishbelia. Lupita, Cristina Mena, un saludo, Cris, hasta Campeche. Edith, ¿cómo saber si la intensidad de los movimientos? Para elegirlos correctamente. ¿Cómo voy a saber la intensidad de los movimientos para elegirlos correctamente? Muy buena pregunta. Como te repito, tenemos la etapa inicial que es la de aumento, la de estabilización que es la etapa principal o medular, y tenemos la etapa final que en donde debemos bajar la intensidad porque es la de descarga. ¿Cómo voy a saber qué movimientos son de mayor o menor intensidad? Porque hay factores que alteran la intensidad. Entonces, a un mismo movimiento, a un mismo ejercicio, yo le puedo implementar cambios que pueden aumentar la intensidad o que pueden disminuirla. Y también a ese mismo ejercicio yo le puedo implementar cambios que le aumenten la complejidad. Y para eso tengo que conocer los elementos de variabilidad. Por ejemplo, los cambios de ritmo, los cambios de estilo, los cambios de palanca, las direcciones, las trayectorias. En fin, todos esos elementos de variabilidad son los que me van a permitir aumentar la complejidad de un patrón de movimiento o disminuirla dependiendo de los alumnos que tenga en ese momento. Pero también hay otros factores que alteran la intensidad y para aumentarla o disminuirla, como el rango de movimiento, como la palanca, el número de repeticiones, el subir o bajar el centro de masa, o que también puedes conocerlo o lo has escuchado como el centro de gravedad. En fin, son muchísimos factores que me pueden ayudar a aumentar o disminuir esa intensidad. Y sí, hay factores que tienen que ver con la intensidad y hay elementos que tienen que ver con la variabilidad y en consecuencia tienen que ver con la complejidad. Los voy a seleccionar esos elementos dependiendo de la experiencia que tengan mis alumnos. Pero ese es otro tema porque si no nos vamos a ir. Esto da para mucho. Hoy estamos viendo nada más las 3 etapas que conforman una estructura de clase fitness. Y bueno, entonces esta etapa final es la última parte de la sesión. El objetivo es restablecer en forma progresiva el equilibrio inicial. O sea, vamos a tratar de llegar lo más cercanos posibles a la frecuencia cardíaca que teníamos al iniciar la sesión. Mientras más rápido llegues a la frecuencia cardíaca que tenías antes de hacer tu entrenamiento, quiere decir que tienes muy buena capacidad de recuperación. Y ese es un efecto de entrenamiento, quiere decir que ya tienes adaptaciones. Es una adaptación o beneficio, si lo quieres ver así. Se le llama adaptación a esos beneficios que estás obteniendo por hacer ejercicio durante un tiempo regular, continuo, no sé, que sean unas semanas o meses, ya empiezas a ver esas adaptaciones. Bien, tienes que hacer en esta etapa final movimientos de menor intensidad, de bajo impacto, y al final vas a hacer estiramientos desarrollados. ¿Por qué son desarrollados? Porque debes mantener un rango de movimiento amplio y sostenerlos durante unos 20 segundos, ¿de acuerdo? Es aconsejable que al final incluyas una relajación con respiración profunda, con música muy suave, para que las personas se relajen y vuelvan más rápido a ese estado inicial y sobre todo que mentalmente no puedan percibir el cansancio que puedes haberles generado con tu sesión por si te fuiste muy intenso o intensa. Muy bien, entonces en la recuperación o la etapa final tenemos que bajar gradualmente esa frecuencia cardíaca que logramos con ejercicios que van bajando paulatinamente. Yo siempre les digo a mis alumnos de certificación, imagínense que en el calentamiento van a ir aumentando uno a uno los factores que alteran la intensidad, o quito 1 y agrego 2, o quito 2 y agrego 1, pero voy a ir agregando esos elementos que alteran la intensidad para subirla, y al final, en la etapa final,
voy a ir restando algunos de esos elementos que aumentan la intensidad. Poco a poco, no los voy a quitar de golpe, voy a ir quitando poco a poco esos factores que alteran la intensidad y de esa manera voy a ir disminuyéndola gradualmente. Bien, entonces, puede ser que al final de la clase tú quieras hacer una evaluación o tomar registro de los avances, hacer algunas observaciones y tomar nota de qué te pareció la sesión, si fulanito o sutanito destacó o si menganito tuvo alguna regresión o no venía en la mejor disposición. Cualquier anotación es muy importante que la hagas, no solo al planear la clase, puede ser que al final también la tomes en cuenta. Y bueno, vamos a recordar rápidamente las etapas de un formato de clase o de sesión o la unidad de mi ciclo de entrenamiento. Son 3 etapas generales. La inicial, que conocemos como calentamiento, en donde buscamos el aumento paulatino de la intensidad. La duración que tiene es de 7 a 12 minutos. La intensidad aproximada que persigue es entre un 60-75% de la frecuencia cardíaca máxima y la velocidad de la música que se recomienda es de 130 a 135 BPM o beats por minuto. En la segunda etapa, que es la principal, que también le dicen por ahí fase aeróbica o la etapa de estabilización o etapa medular, pero bueno, es la más representativa y la de mayor duración, dura entre 25 a 40 minutos, depende de muchos factores, por eso es tan amplio el rango, puede ser 25 o 40 minutos. La intensidad puede ser entre un 70 hasta un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué va a determinar la intensidad? Todos estos factores. La adaptación de tu grupo, el día de la semana en el que estés trabajando, el objetivo, en fin. Puedes ir desde un 70 hasta un 85%. Los beats por minuto recomendados para que utilices la velocidad de la música en esta etapa es de 135 a 145 beats por minuto. No más, por favor, porque si aumentas mucho la velocidad, estás sacrificando la calidad de ejecución y hay riesgos de lesiones. Y en la etapa final, que se conoce también como la vuelta a la calma y que tiene como objetivo la descarga, recuerden, aumento, estabilización, descarga, dura de 3 a 5 minutos, la intensidad es aquí entre un 70 y va bajando hasta un 65% de la frecuencia cardíaca máxima aproximadamente, y los beats por minuto que se recomiendan son más o menos de 120, 125 beats por minuto, o sea, música muy lenta, relajada, que sea apropiada para que volvamos a nuestro estado inicial de equilibrio. Y bien, ya le contesté a Edith que cómo saber la intensidad de los movimientos para elegirlos correctamente. Bueno, porque hay varios factores que alteran la intensidad y los podríamos ver posteriormente. Ahorita, si sacáramos de aquí cada uno de los puntos de manera específica, no terminamos, nos vamos el domingo. Y Valerie, gracias, Valerie, excelente tú que estás aquí, muchas gracias. Y Gabriel, saludos y muchas gracias por toda tu enseñanza. Gracias a ti, Gabriel, por conectarte, por estar aquí interactuando. Lupita, dice que si usas Lupita Santos de Campeche. ¿Quién no conoce a Lupita Santos de Campeche? Todos los capacitadores la conocemos, es una capacitadora de Campeche que tiene muchos años y siempre está estudiando. Es un gran ejemplo, siempre está estudiando. Y no deja de organizar eventos, siempre está trabajando por la causa. Gracias, Lupita, te mando un abrazo. Dice Lupita que si usas música muy rápida no hay una correcta ejecución del movimiento. Efectivamente, uno de los factores que altera la intensidad es la velocidad de la música, pero cuando usas música muy rápida ya no puedes poner o implementar los otros factores que son como 5 o 6. O sea, ganas uno, pero pierdes como 5 factores. Y además estás corriendo riesgos de lesión porque no estás controlando el ejercicio. Cada uno de los movimientos los estás haciendo de manera descontrolada y eso obviamente te puede generar una lesión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí conectados. Les recuerdo que pueden ver este video, se va a quedar aquí grabado en la página de AMED. Yo se los voy a compartir igual
en mi fanpage y en mi perfil personal. Igual lo voy a descargar, lo subo a mi canal de YouTube. Ahí les encargo, me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook. Mi nombre es Maribel Inacua, soy capacitadora de fitness grupal. Y bueno, estamos desde la página de AMED, que es la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, donde tenemos los 4 pilares que son entrenamiento, nutrición, emprendimiento deportivo y marketing digital y desarrollo personal. Puedes encontrarnos en la página oficial www.amedweb.com. Nos puedes encontrar igual aquí en esta página de Facebook, nos puedes encontrar en YouTube, en Instagram y las ofertas educativas que tenemos son sobre estos 4 pilares. Puedes aquí estudiar certificaciones sobre entrenamiento, como por ejemplo entrenamiento para mujeres, farmacología, suplementación, nutrición con el doctor Lezama, que es un especialista no solo en entrenamiento, sino también en nutrición. Es una persona muy preparada, ustedes lo conocen porque está todos los miércoles aquí. El ingeniero Alarcón, que siempre nos está compartiendo cápsulas de marketing digital, nos da muchos tips muy útiles para que podamos tener más interacción o llegar o tener más alcance en nuestras redes sociales y captar más clientes. Y bueno, aquí tenemos también desarrollo personal, que es muy importante como parte de tu crecimiento y de tu formación. No dejes de vernos aquí en AMED. Estamos desde la página oficial AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Disfruten sus fiestas. Y ayer ya empezaron las posadas. Disfrútenlas, pero así como en núcleos pequeños familiares, desde su casa, con las personas con las que estás conviviendo a diario. Y bueno, vamos a hacer una posada por Zoom. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya, saludo a las personas que están comentándome. Lupita me manda muchos abrazos. Saludos para Valeri y para Rosa Núñez y Lupita Reyes y para Ishbelia. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Recuerden, este es el podcast de Fitness Grupal. Lo pueden escuchar en Spotify. Lo pueden escuchar en iVoox. Mil gracias. Bye, bye.